Y empezó. Israel ha comenzado una invasión terrestre en el sur del Líbano, una acción que no sorprende del todo si considerábamos las semanas de preparación estratégica que la precedieron. Antes de ordenar a sus tanques cruzar la frontera con el Líbano, Israel intensificó una serie de bombardeos aéreos en puntos estratégicos de Hezbollah con el objetivo de debilitar su capacidad de respuesta. Pero sin duda lo más impactante fue la operación de inteligencia israelí que detonó cientos de dispositivos de comunicación usados por los combatientes de Hezbollah, desmantelando su red de comunicación. Este ataque, orquestado en parte por el Mossad, fue un movimiento clave que dejó a Hezbollah prácticamente desarticulado. Pero eso no fue todo, por si no faltara poco. El asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en Beirut marcó un punto de no retorno. Este ataque aéreo fue irónicamente ordenado por el propio Netanyahu desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, poco después de su discurso en la Asamblea General. Este bombardeo no solo decapitó la jerarquía operativa de Hezbollah, sino que también envió un mensaje muy claro: Israel no iba a detenerse hasta eliminar las amenazas en sus fronteras norte y sur. Este tipo de invasión no es nueva para Israel. En el año 2006 el país también llevó a cabo una incursión terrestre en el Líbano, aunque la diferencia radica en la precisión quirúrgica de sus operaciones actuales. La inteligencia israelí ha jugado un papel fundamental en debilitar al enemigo desde adentro, eliminando líderes clave y paralizando sus comunicaciones, lo que coloca a Israel en una posición mucho más fuerte que en incursiones anteriores. Con estos preparativos, Israel ha dejado en claro que su objetivo es eliminar de una vez por todas la influencia de Hezbollah, no solo para protegerse de futuros ataques, sino también para estabilizar su frontera norte y asegurar su hegemonía en la región. La gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿realmente logrará destruir a Hezbollah de una vez por todas? ¿Cuáles van a ser las consecuencias políticas, económicas que enfrentará no solo Israel, pero también el Medio Oriente? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Les habla Alejandro, sin más que decir, comencemos. Casi un año de los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 que dejaron a Israel tambaleando y desencadenaron una serie de enfrentamientos violentos, la guerra en el Medio Oriente ha tomado una nueva y peligrosa dirección. Lo que comenzó como un conflicto limitado en Gaza ahora se ha expandido al norte, con Israel lanzando una invasión terrestre al Líbano. Esta expansión del conflicto no es casualidad, es parte de la estrategia israelí para asegurar sus fronteras y eliminar lo que percibe como amenazas existenciales, no solo de Hamas, pero ahora de Hezbollah. Israel ha matado más de 40.000 palestinos en Gaza durante el último año, según informes internacionales, y aunque la atención global se ha centrado en Gaza y la franja occidental, ahora el enfoque se cambia a Líbano, donde Hezbollah ha sido decapitado literalmente y figurativamente. El asesinato de su líder Hassan Nasrallah, junto con la destrucción de importantes infraestructuras militares y de comunicaciones, ha dejado al grupo en una posición extremadamente vulnerable, pero no todavía derrotada. Hezbollah sigue siendo una fuerza poderosa respaldada por Irán, lo que hace que este nuevo frente sea aún más complicado y de cierta manera impredecible. La pregunta que muchos nos estamos haciendo ahora es: ¿qué busca Israel con esta nueva ofensiva? Más allá de eliminar a Hezbollah, el objetivo parece ser consolidar una victoria total en ambos frentes, el norte y el sur, asegurando una paz duradera de una vez por todas en sus fronteras. Porque Israel ha dejado claro que no solo quiere detener los ataques, sino también destruir las redes que alimentan el conflicto. Esto incluye no solo a Hamas y Hezbollah, sino también a cualquier otra facción que pueda representar una amenaza futura, en otras palabras también Irán. Pero sin duda, esta invasión no va sin riesgos, y es que justamente riesgos que esta expansión del conflicto podría atraer a otros actores regionales como Irán, Siria o incluso Rusia, que ya tiene intereses en la región. Aunque hasta ahora Irán ha mantenido una postura relativamente pasiva, apoyando a Hezbollah con recursos y retórica, pero sin involucrarse directamente, la invasión israelí podría justamente cambiar eso. La situación es volátil y no sabemos cómo justamente podría reaccionar Irán. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si esta invasión va a lograr sus objetivos o si por el contrario va a provocar una escalada mayor, atrayendo más actores al campo de batalla. Pero ¿qué es lo que le espera al Líbano con esta invasión? ¿Realmente las tropas israelíes están determinadas a ocupar territorio libanés por largo tiempo? A ver, el Líbano está en serios problemas, otra vez. Esta nueva invasión por parte de Israel no es un simple conflicto fronterizo, es un golpe directo a un país que ya de por sí está en crisis. Y es que justamente para entender lo que se viene es importante echar un vistazo a cómo era la situación antes de que las tropas israelíes comenzaran a cruzar la frontera. Primero que nada, el Líbano está económicamente al borde del colapso. Desde hace años el país ha lidiado con una crisis financiera que ha dejado a su población sin acceso a servicios básicos, con una inflación por las nubes y una devaluación brutal de su moneda. Sumémosle a esto la situación política que está igual de fracturada, con diferentes facciones peleando por el poder y la influencia. Esto incluye obviamente a Hezbollah. Entonces, cuando decimos que esta invasión llega en
el peor momento, no estamos exagerando. Ahora pensemos bien en las consecuencias que justamente va a enfrentar el Líbano tras esta nueva invasión por parte de Israel. Comparado con la invasión terrestre de Israel en el año 2006, la situación actual es mucho más complicada. En el año 2006, Hezbollah aún tenía bastante apoyo dentro del país y era capaz de movilizar recursos para resistir la ofensiva israelí, pero ahora en el año 2024 las cosas son distintas. Hezbollah ha sido severamente golpeado y la población civil libanesa, que ya sufre los efectos de la crisis económica, no está en la mejor posición justamente para soportar y apoyar los efectos de una guerra prolongada. Uno de los mayores desafíos van a ser justamente las consecuencias humanitarias. Se estima que cientos de miles de personas van a ser desplazadas, aumentando aún más la presión sobre un país que ya alberga una enorme cantidad de refugiados, principalmente de la guerra en Siria. Además, las infraestructuras claves como hospitales y suministros de energía que ya están al borde del colapso podrían sufrir daños graves, empeorando las condiciones de los civiles. Y como no nos podemos olvidar de las repercusiones sociales. La invasión israelí del Líbano no solo va a aumentar las tensiones internas dentro del país, sino que también va a alimentar las facciones más extremas. Es un círculo vicioso. Cuanto más se intensifica la guerra, más difícil para el Líbano mantener la estabilidad interna. Por lo tanto, esta invasión no solo va a impactar a Hezbollah, sino que también podría arrastrar a todo el país entero a una nueva fase de caos y devastación. Podría ser el inicio de una nueva guerra civil libanesa. Pero todo esto, ¿qué piensa hacer Irán? ¿Realmente se va a quedar de brazos cruzados mientras su mayor aliado es bombardeado hasta desaparecer? Pues a decir verdad, la invasión de Israel al Líbano pone a Irán en una situación muy pero muy incómoda. Y es que claro, en teoría Irán es uno de los grandes aliados de Hezbollah y siempre ha mostrado su apoyo en discursos y promesas de venganza cuando Israel ataca al grupo. Es más, tras el asesinato del líder de Hezbollah, Irán declaró 5 días de luto nacional. Pero la triste realidad es que a la hora de la verdad, la respuesta de Irán ha sido más palabras que de acciones. Hasta ahora Irán ha evitado involucrarse directamente en la guerra, lo que ha generado muchas preguntas sobre sus verdaderas intenciones y capacidades militares. Uno podría pensar que tras el asesinato de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, Irán saldría a defender a su aliado de manera contundente, pero lo cierto es que no ha hecho mucho más allá que condenar los ataques y prometer una venganza divina que nunca llega. ¿Por qué? Pues la realidad es que Irán tiene sus propios problemas internos, desde protestas en el país hasta sanciones económicas. Irán no está en su momento para lanzar una guerra directa contra Israel. Además, aunque Irán ha sido el principal proveedor de armas y entrenamiento para Hezbollah, parece que el país ha preferido mantenerse en las sombras. ¿Será realmente miedo a una represalia directa de Israel o incluso de Estados Unidos? Pues puede ser. Recordemos que Israel tiene un poder militar considerable y una guerra directa puede ser devastadora para Irán, especialmente en su ya debilitada economía y sus instalaciones nucleares. Es más, el propio Netanyahu, antes de ordenar el asesinato de Hassan Nasrallah en Beirut, justamente amenazó a Irán en la Asamblea General de las Naciones Unidas, diciendo que el brazo de Israel podía llegar a cualquier parte de Irán. Por eso, hasta ahora, Irán se ha limitado a hacer declaraciones fuertes, pero sin acciones concretas. Pero ojo, eso no significa que Irán esté completamente fuera del juego. A través de sus milicias aliadas y en la región puede seguir alimentando el conflicto de manera indirecta, como lo ha hecho en Siria, Irak y Yemen. Es una estrategia que le permite mantener su influencia sin arriesgarse demasiado, pero la pregunta es, ¿hasta cuánto más podrá Irán mantenerse al margen antes de que la situación se salga de control? Ahora bien, la gran pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿podría realmente esta invasión marcar el fin de Hezbollah? La respuesta no es tan sencilla. Aunque Israel ha tenido un éxito considerable en debilitar a Hamas en Gaza, Hezbollah es un oponente bastante diferente. Sí, es verdad, el grupo ha sido severamente golpeado con su liderazgo decapitado y su infraestructura militar comprometida tras los recientes ataques israelíes. Pero Hezbollah, a diferencia de Hamas, tiene una estructura mucho más robusta y un respaldo directo mucho más fuerte de Irán, lo que lo convierte en una fuerza mucho más difícil de desmantelar. Además, Hezbollah no solo un grupo militar, es un actor político y social en el Líbano. A pesar de los daños que han sufrido, aún tiene una base de apoyo considerable dentro del país y su capacidad para movilizar a la población y sus combatientes no debe subestimarse. Además, a nivel militar, Hezbollah ha aprendido de sus errores del pasado. La organización ha construido una red de túneles y sistemas de defensa más sofisticados que la invasión del año 2006, lo que justamente le ha permitido resistir los ataques israelíes en mayor medida. Dicho esto, Israel parece decidido a repetir lo que ha hecho en Gaza, eliminar el liderazgo y desmantelar la capacidad militar de Hezbollah. La ofensiva ha sido brutal y hasta ahora ha logrado importantes avances, pero la gran diferencia entre Hamas y Hezbollah es el nivel de apoyo externo que el último recibe. Mientras que Hamas es más aislado, Hezbollah sigue siendo y recibiendo un flujo constante de armamento y financiamiento iraní justamente a través de la frontera con Siria, lo que permite mantenerse en pie a pesar de las bajas.
¿Podría Israel lograr lo que se propone? Es difícil decirlo, no tenemos una bola de cristal. Aunque ha sido golpeado con fuerza, Hezbollah ha demostrado ser una organización extremadamente fuerte. Incluso si el liderazgo ha sido decapitado, siempre existe la posibilidad de que nuevos líderes tomen el relevo, manteniendo viva la resistencia. Además, la presencia de Hezbollah en la política libanesa le da una ventaja que, por ejemplo, Hamas en Gaza no tiene, una influencia directa sobre la estabilidad del país. Por lo tanto, el fin de Hezbollah no es que se pueda lograr de la noche a la mañana. Aunque Israel ha logrado avances significativos, la naturaleza multifacética de Hezbollah, tanto como grupo militar y político, hace que sea un enemigo mucho más complicado de desmantelar por completo. ¿Pero qué le espera ahora al Medio Oriente justamente con esta nueva invasión o esta nueva guerra que se ha desatado entre dos países? Vamos a verlo. Con la invasión terrestre en marcha, Israel ha dejado claro que no piensa detenerse hasta lograr sus objetivos, pero ¿cuánto tiempo podría durar esta nueva incursión? Esto es difícil de predecir, pero si miramos los conflictos previos en la región, está claro que podría prolongarse por meses o incluso años. Israel enfrenta a un enemigo complicado en Hezbollah que, aunque sigue debilitado, tiene una capacidad militar bastante fuerte y apoyo regional. Además, la situación es mucho más compleja que la guerra en Gaza, ya que aquí estamos hablando de la frontera norte de Israel, un territorio que históricamente ha sido mucho más disputado. Hezbollah ha demostrado capacidad para resistir en conflictos anteriores como en el año 2006 y aunque ha recibido golpes importantes, aún tiene la capacidad de responder. Además, los túneles subterráneos y su infraestructura en defensa le dan una ventaja en este tipo de conflictos prolongados. Entonces, aunque Israel ha tomado la iniciativa, no será fácil derrotar completamente a Hezbollah, eso lo podemos dar por asegurado. Pero esto no es solo una cuestión militar, la guerra en el Líbano tiene implicaciones políticas y diplomáticas que van mucho más allá de las fronteras de Israel. La expansión del conflicto va a generar mayores tensiones en la región con actores como Irán y Siria observando muy de cerca. Además, las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina a menos de un mes. Cualquier escalada en el Medio Oriente justamente puede afectar la política exterior y por ende quién gana la elección presidencial. En el escenario internacional, la comunidad global está observando con mucha preocupación. Países europeos que tienen fuertes lazos económicos y diplomáticos con el Líbano, como por ejemplo Francia, podrían presionar para un cese de hostilidades. Pero con Israel determinado a eliminar a Hezbollah, es difícil imaginar un fin rápido a este conflicto sin más intervenciones. Para ir concluyendo, podemos decir que la invasión israelí al Líbano marca un punto crítico en el conflicto del Medio Oriente. Israel ha golpeado fuerte, pero el camino hacia una victoria definitiva es largo y está lleno de obstáculos. Hezbollah, aunque está debilitado y decapitado, sigue siendo una amenaza significativa y las consecuencias humanitarias y políticas para el Líbano serán devastadoras. A nivel internacional, este conflicto va a generar nuevas repercusiones importantes, especialmente en la política de Estados Unidos y en Europa. El mundo está ahora viendo cómo se desarrolla una nueva fase de la guerra de Israel, y aunque los próximos meses serán cruciales, una cosa es segura: la región nunca será la misma después de esta invasión. Pero ahora la pregunta va para ti: ¿apoyas que justamente Israel haya decidido lanzar esta invasión al sur del Líbano? Espero que te haya gustado el video, no olvides que te puedes suscribir a este canal para ver más videos similares y espero que me sigas en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana, un gran abrazo y adiós.